Bien, hoy es el último día de consultas antes del parcial, por lo menos en videoconferencia. Así que bueno, vamos a hacer un repaso general, ideas que tenemos que tener en cuenta. Bien, semana 8, tratada sobre la composición química de la materia, así que empezamos a hablar del nivel atómico. En este esquema podemos ver cuáles son los átomos más comunes en las biomoléculas, o sea, en las moléculas de los seres vivos. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno es de lo más común. Después, en menor proporción, vamos a encontrar otros elementos que son importantes para el desarrollo y la supervivencia. Pero no son todos los de la tabla periódica tampoco. Después se compara nuestra composición atómica respecto al ambiente, y el medio ambiente en realidad nos ofrece otro grupo de átomos con mayor abundancia. Esto significa que a lo largo del día a día los seres vivos necesitamos encontrar determinados átomos que a veces no son los más fáciles de encontrar. Estos átomos se pueden unir mediante enlaces covalentes o pueden interactuar con otro tipo de fuerzas también, pero cuando pasamos del nivel atómico a moléculas es gracias a las uniones covalentes. Entonces podemos, en vez de hablar de átomos en particular, pasar a hablar, por ejemplo, de agua, de oxígeno, dióxido de carbono y moléculas mucho más complejas. Como acá se ve, las uniones pueden ser simples, dobles, también triples pueden ser. Acá ya empezamos a ver biomoléculas. Un lípido, un aminoácido, azúcares. Les da distintos niveles de organización de estas moléculas, sea una molécula común o una molécula de gran tamaño, que no necesariamente estamos hablando de un polímero, simplemente de gran tamaño. El colesterol, por ejemplo, es un lípido de gran tamaño, pero no es polímero. También pueden formar complejos macromoleculares, que serían, por ejemplo, las organelas. Esto entre el nivel molecular y el nivel celular. Acá les diferencia la idea de monómero y polímero y aclara que no todas las biomoléculas, que son 4, son capaces de formar polímeros, sino 3 de ellas. Los 4 grupos de biomoléculas son los lípidos, los ácidos nucleicos, los glúcidos y las proteínas. Cada uno va a formar una determinada estructura y va a cumplir con una funciones determinadas. Cuando hablen de polímeros siempre hacemos referencia a ¿qué? A la unión covalente de monómeros. Como aclaración extra, siempre es el mismo tipo de monómero. Por ejemplo, una proteína es la unión covalente de aminoácidos. La identidad de los aminoácidos, como tenemos varias opciones, puede variar, pero va a ser de aminoácidos. Bueno, de cada tipo de biomolécula van a tener ciertas características químicas particulares. Cuando hablen de los lípidos van a estar incluyendo a los ácidos grasos, van a estar incluyendo a los triglicéridos, a los fosfolípidos, al colesterol. Ácidos grasos es una fuente de energía. Triglicéridos es la forma en la que reservamos esa energía en el tejido adiposo, en las células del tejido adiposo. Los fosfolípidos y el colesterol, más que nada los fosfolípidos son la unidad de membrana. ¿Por qué? Por esta característica que les muestra
acá, y también se ve reflejada en este esquema, es que tienen una parte que se lleva bien con el agua y una parte que se lleva mal con el agua, una parte hidrofílica y otra hidrofóbica. Cuando hablamos de glúcidos, estamos hablando de azúcares. Las unidades son una fuente de energía, que es de las más comunes, entre ellos incluimos a la glucosa. También pueden formar en sus polímeros reservas de energía y pueden ser estructurales en el caso de, como reserva de energía para plantas, almidón, para animales, glucógeno, y como estructural vamos a encontrar en las paredes de las células vegetales a la celulosa. Cuando hablamos de ácidos nucleicos, estamos hablando de moléculas que son estructuralmente complejas, formadas por cada una de sus unidades por tres partes: una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato. Pueden funcionar o actuar de manera independiente. Acá tenemos un nucleótido. Un ejemplo de algo que funciona como unidad es el ATP, que transporta energía. Y después, si estos nucleótidos se asocian entre sí formando polímeros, pueden tomar el rol como de información genética. Cuando hablamos de ADN y ARN, son polímeros de ácidos nucleicos. ARN es cuando es una cadena, ADN cuando son dos. Lo que tienen de particular son que estas bases nitrogenadas tienen una determinada asociación: adenina con timina, citosina con guanina cuando hablamos de ADN, y cuando hablamos de ARN no son dos hebras de información genética, sino que es una sola. Si uno estudia la forma en la que la información genética se va relacionando entre sí, vamos a ver que hay una determinada relación entre ADN y ARN que tiene que ver con complementariedad. El asunto es que en ARN no encontramos timina, sino que encontramos uracilo, que en este caso el ribonucleótido uracilo reemplaza a la identidad o información de la timina. Bueno, el último tipo de biomolécula que encontramos son las proteínas, y las proteínas son unas moléculas que son muy versátiles, tienen un montón de funciones. Lo van a encontrar tanto como estructural, por ejemplo, hablando de los componentes del citoesqueleto, los microtúbulos, los filamentos intermedios, los filamentos de actina, son todas proteínas. El uso mitótico, que ayuda a la información genética a separarse durante la mitosis, también son proteínas. Y estas proteínas, que es un polímero, está formado por aminoácidos, y vamos a encontrar en la naturaleza que hay 20 diferentes. ¿Sí? Tienen una parte que es común a todos los aminoácidos y otra que es variable. La parte variable, que le llaman también cadena lateral o cadena R, es la que le da la identidad a cada uno de los aminoácidos. En función de cómo es la unión y estructura, vamos a ver que algunas proteínas pueden ser lineales y otras pueden ser globulares. Depende de qué tan grandes son estas cadenas R y cómo se van llevando entre sí. Pueden también formar enzimas, pueden también ser contráctiles, pueden cumplir la función hormonal, un montón de cosas. Las enzimas son particularmente importantes, ¿por qué? Porque ayudan a reacciones químicas que suceden en nuestro organismo. El metabolismo, o sea, el conjunto de reacciones químicas que nosotros los seres vivos hacemos, son cada una de ellas, de esas reacciones, ayudadas por una enzima específica. O sea, tenemos montones de enzimas en nuestro organismo. Las enzimas siempre van a ser específicas porque tienen un área que se llama sitio activo, que puede asociar con una molécula determinada. ¿Sí? Una vez que se asocian enzima y sustrato, van a poder interactuar y la va a poder ayudar a formar el producto de la reacción química. Las enzimas
enzimas no se ven modificadas en el proceso y cuando termina esa reacción química, si encuentran un nuevo sustrato, pueden volver a ayudar a hacer la reacción química. A veces simplemente es una transformación, a veces se asocian moléculas, a veces se rompen moléculas, dependiendo del proceso que se va a hacer. Dato importante, hay propiedades emergentes, como siempre, en los niveles de organización, pero cuando hablamos de la información genética, la secuencia, el orden y la identidad de cada unidad es importante porque, si hablamos del ADN, por ejemplo, ayuda a poder identificar y formar un organismo, o sea, determinar qué cosas puede hacer y qué no. No sé si con semana 8 les quedó alguna duda. Bueno, hablando de semana 9 ya, ahí empezamos a hablar de energía y metabolismo particular. Cuando hablamos de energía, en biología hay tres formas: la energía del sol, la energía química y la energía calórica. Siempre que hablemos de energía, es la capacidad de hacer algo, entonces depende de qué están hablando, son las posibilidades. Pero en biología manejamos esas tres opciones. Obviamente la energía lumínica solar proviene del sol, da luz, da calor y alimenta a todas las redes tróficas de nuestro planeta. Las plantas son capaces de fijar esa energía y transformarla en energía química y son la base de las redes de nuestro planeta. Esa energía química que está almacenada en los enlaces químicos de las moléculas son aprovechadas por los organismos heterótrofos y eso va a servir como fuente de energía para ellos, o sea, para nosotros también. Después, la tercera forma de energía, que es la energía calórica, se desprende de cualquier proceso, por el hecho de que no somos máquinas, ¿sí? No somos perfectos a la hora de transformar un tipo de energía en otro. Entonces, un poco de calor desprendemos. Ya lo habíamos visto al principio del cuatrimestre cuando hablábamos del sistema, ¿sí? O sea, vamos cada vez agregando más información a lo que veníamos estudiando desde el principio. Bueno, importante, ¿dónde está almacenada la energía química? En los enlaces covalentes. Es la energía que mantiene asociados los átomos o las moléculas entre sí. Por lo general, cuando se habla de energía y se habla de metabolismo, se piensa en el ATP, que es este nucleótido de ácido nucleico que transporta energía en sus enlaces, más que nada en estos enlaces que son los que se encuentran entre los grupos fosfato. Por eso la diferencia entre ATP y ADP es la asociación del tercer grupo fosfato. O sea, hacemos los procesos de digestión, de catabolismo, ¿para qué? Para formar ATP, o sea, para agregar la tercera posición o el tercer grupo fosfato a esas moléculas. Bien, después acá les comparaba la combustión y el metabolismo aeróbico, que la diferencia más grande, si nos ponemos a ver, es que en vez de ser en un solo paso, es en múltiples. Y terminábamos viendo un hermoso esquema, y podemos ir directamente ahí. Que es este. O sea, luego de alimentarnos y que los nutrientes son transportados a través del sistema circulatorio hasta las células, la glucosa es capaz de ingresar al citosol y ahí empieza a ser transformado por el metabolismo. Si necesitamos energía, lo que vamos a hacer, o nuestras células, mejor dicho, lo que van a hacer es que esa glucosa la van a romper en dos partes, cada una de 3 carbonos que se llaman piruvato, y a lo largo de ese proceso, que nosotros lo consideramos como glucólisis, una vía, que son 11 transformaciones químicas, o sea, hay 11 enzimas que están ayudando a hacer este proceso, tenemos energía en forma de ATP
y también en forma de NAD. NAD es el dímero de ácidos nucleicos con el que nosotros podemos guardar energía de manera momentánea. El NAD no es capaz de brindar su energía a las transformaciones químicas metabólicas directamente, sino que va a ser necesario que ese NAD dé su energía química a el ATP en un proceso que va a suceder después, o puede suceder en realidad también mientras tanto, porque es en la mitocondria a lo largo de la fosforilación oxidativa. Entonces, glucosa. Obtenemos 2 piruvatos. Ese piruvato, si es que hay oxígeno en la célula, va a ingresar dentro de la mitocondria, de esa organela que generaba energía. Y ese piruvato se va a transformar en acetil-CoA, dióxido de carbono. Y si prestan atención, el hecho de romper el enlace químico, ¿sí? Si pasamos de tener 3 carbonos a tener 2 moléculas, una de 2 y una de un carbono, algo estuvimos rompiendo ahí, por decir una manera. Entonces, esa energía química se va a almacenar en forma de NAD. Bien, dióxido de carbono va a poder ser liberado. El acetil-CoA podemos seguir utilizándolo para obtener energía y en realidad para obtener un montón. Se ingresa al ciclo de Krebs, se va a asociar con una molécula, va a sufrir transformaciones y a lo largo de esas transformaciones nos va a generar ATP, NAD y FAD. ¿Sí? 1, 3, 1. Acá está el total de la cantidad de energía que podemos obtener a partir de una glucosa. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que obtuvimos toda esta energía, como les decía hace un segundito, el ATP directamente va a poder participar del metabolismo, NAD y FAD van a tener que pasar a lo largo de la cadena transportadora de electrones. Solo si hay oxígeno por suceder esto, y así ceder la energía que tienen para formar ATP. ¿Sí? Si hablamos de glucólisis, hablamos de esto. Si hablamos de el catabolismo total de la glucosa en condiciones aeróbicas, hablamos de toda la figura 13. ¿Sí? Y en ese caso los sustratos van a ser glucosa y oxígeno, y los productos van a ser dióxido de carbono, agua y energía, en forma de ATP. ¿Sí? ¿Este es el único camino que puede haber? La verdad que no. Cuando ustedes, por ejemplo, hacen un esfuerzo físico muy grande, que no llega el oxígeno a las células musculares, por ejemplo, lo que puede suceder es que hacemos glucólisis y el piruvato, en vez de ingresar a la mitocondria, como no le llega oxígeno a esas células, ese piruvato queda en el citosol y puede hacer la fermentación láctica y por eso nos acalambramos. Ya. Obtenemos obviamente menos energía, pero podemos obtener energía al fin. Esto es respecto a la semana 9. Después tenemos lo que sería la semana 10. Que en la semana 10, en vez de dedicarnos solo a una parte del metabolismo, nos plantean una idea generalizada del metabolismo total. Como es muy amplio, nos describe primero las vías convergentes y divergentes, que esto qué significa. Teniendo en cuenta la cantidad de sustratos y productos en los procesos, nosotros lo podemos clasificar en estos dos grupos. Si hay muchos sustratos y un producto es convergente, y si hay pocos sustratos y muchos productos es divergente. Esto en realidad, ¿para qué nos va a poder ayudar? Nos va a tratar de ayudar en la definición de las dos grandes vías o tipos de metabolismo, que es el catabolismo y el anabolismo. ¿Sí? El catabolismo va de moléculas complejas a moléculas más sencillas, y el anabolismo de moléculas más sencillas a moléculas que son más complejas. A ver. Este es un ejemplo de catabolismo, ¿sí? Pero del catabolismo total. Vemos los 3 tipos de biomoléculas que son más comunes a nuestra alimentación y cómo a partir de todos estos sustratos llegamos a pocos productos. ¿Se entiende la idea de convergente?
En cambio, si ustedes están estudiando el anabolismo, que es la parte, digamos, de construcción, esto es catabólico todavía, vamos a ver otro juego, por decir de una manera, de flechitas, que son las que ahora están en amarillo. Entonces, en vez de partir desde el lado izquierdo, partimos del lado derecho. Vamos de moléculas sencillas como monómeros o moléculas más pequeñitas que los monómeros, y así podemos obtener polímeros que son más complejos. Y por lo que estuvimos charlando al principio, hace, no sé, 20 minutos, si hablamos, por ejemplo, de proteínas, ya las posibilidades entre este paso, esta flechita amarillita inocente, son un montón. Si hablamos solo de enzimas, vamos a tener miles de enzimas que se van a poder formar para poder suceder estas reacciones químicas, o sea, las del organismo. Y enzimas no es la única función que esas proteínas podían tener, podían ser, dijimos también, como con rol estructural, como señales, como, no sé si recuerdan, los canales que habían entre las células para compartir elementos, o sea, uniones celulares en sí. También servían para la contracción, también nos sirven para el transporte. Son muchísimas las posibilidades de proteínas que tenemos en nuestro organismo, y se puede diversificar tanto, o sea, partiendo de los 20 aminoácidos que nosotros tenemos, podemos obtener todas las combinaciones de proteínas. Esa información de cómo construir la proteína, en realidad va a estar relacionada a la información genética del organismo, o sea, ella va a mandar cómo se tiene que construir cada proteína. Pero la posibilidad de armar la proteína en sí tiene que ver con una organela que nosotros estuvimos estudiando un montón, que es el ribosoma, o por lo menos la idea de cuál es su función. Bien, entonces, convergente y divergente ya está, anabolismo y catabolismo. Respecto a las moléculas ya está, falta relacionarlo con la energía, que es el otro aspecto que es muy importante. Cuando nosotros hacemos reacciones catabólicas o atravesamos vías que son catabólicas, nosotros vamos a ganar energía, o sea, al romper enlaces químicos vamos a poder formar ATP. En cambio, en el anabolismo vamos a utilizar el ATP que obtuvimos previamente del catabolismo y lo vamos a usar ¿para qué? Para unir moléculas, o sea, vamos a gastar esa energía. El metabolismo funciona en conjunto, son complementarios catabolismo y anabolismo. Si no, por ejemplo, ¿de dónde salen las moléculas que yo asocio? Tuvieron que haber venido previamente del catabolismo. Bien, entonces siempre que hablen del metabolismo piensen en la materia, o sea, en las moléculas si son simples, complejas, y en la energía, si la estoy gastando o estoy generando. Algo importante que recuerden es la diferencia también de reacciones químicas y vías del metabolismo. Vías en general, ¿sí? No importa si son catabólicas o anabólicas. Pero cuando hablamos de una reacción, hablamos de determinado sustrato que se transforma en determinado producto. Es un paso, ¿no? En cambio, cuando hablamos de vías, hablamos de reacciones químicas, pero sucesivas, en donde el sustrato de una, ¿sí?, es el producto de la reacción anterior, es como una cadenita. No sé si respecto a esta semana tienen alguna duda en particular. La forma en la que a ustedes les podemos preguntar las cosas, no sé si habrán visto a lo largo de la tarea de la semana 10, es pedirles que vinculen distintas moléculas. Por ejemplo, partimos de proteínas y ver si es posible llegar a polisacáridos o a lípidos, o si partimos, qué sé yo, de la sacarosa, si es posible obtener energía. Entonces hay que ver si es de sacarosa puedo llegar, por ejemplo, hasta el final de la respiración celular. Lo que ocurre acá le llaman también respiración celular. ¿Por qué? Porque hablando solo del catabolismo, no del anabolismo, por eso cambiemos de imagen acá, lo que es etapa 1, vamos de polímero a monómero. Esto lo estudiamos cuando vimos sistema digestivo. Después, la etapa 2, en realidad,
del catabolismo sucede más que nada en el citosol de cada célula, o sea, luego de que fue absorbido y transportado por el sistema circulatorio, incorporado a la célula, ahí puede suceder la etapa 2. Y la etapa 3 es algo netamente de la mitocondria. Solo si hay oxígeno el piruvato puede ingresar a la etapa 3, o sea, puede ingresar a la mitocondria y ahí obtener energía. Mucha energía. Bueno, de esas 3 semanas, eso sería, me parece en términos generales, lo que hemos estado estudiando. En semana 11 tiene que ver más que nada con la complejidad. Sobre niveles de organización y propiedades emergentes ya estuvimos estudiando. Después, así como en biología, en cualquier ciencia que ustedes estudien, van a ver que no hay un único aspecto de cada materia, sino que es complejo, o sea, recibe información y aporta información a muchas ciencias. Y bueno, más hablando del hombre, un montón de cosas inherentes a todo lo que es lo social, que también estarían formando parte de la complejidad de cada materia, ciencia o lo que sea que ustedes están estudiando. Y ahora, bueno, el enfoque multidisciplinario es lo que está resultando como óptimo y enriquecedor.